Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Los invito a que vayamos buscando en el libro de Ezequiel, ahí en el Antiguo Testamento, a partir del capítulo número 18, es el que vamos a transitar en esta mañana. Y mientras que nos acercamos ahí a la escritura una vez más, vamos a ver un título que trae nuestra versión de la Biblia Reina Valera, un título un poco fuerte, un título tajante, algo que nos da una consideración un poco más firme de cómo es Dios y qué es lo que pretende para su pueblo. Y quizás también es una consideración para aquel que todavía no es parte del pueblo de Dios, pero sin duda alguna es una consideración fuerte. El título que lleva a este capítulo, por lo menos en esta versión, dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y sin duda es algo que vamos a tener en mente a lo largo de todo el capítulo. Vamos a transitar todo el capítulo. Esperemos que podamos hacerlo no de manera rápida, pero sí de manera contundente y precisa, porque son varios versículos. Pero sin duda alguna va a ser algo que nos tiene que sorprender. No sorprender como una cuestión de estoy asombrado, sino algo que nos debe sorprender para asombrar nuestra alma. Nos debe sorprender para poder meditar en nuestras vidas, en nuestros corazones y en la condición de cada una de nuestras almas. Esto es lo que va a traer este capítulo consigo. Nosotros sabemos que Ezequiel fue un profeta del Señor que vino a traer la palabra del Señor. Es uno de los exiliados cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, y él fue usado por Dios, sin ninguna duda, para hablarle a su pueblo. Esta era la realidad y el contexto de la vida de Ezequiel. Pero ahí en el primer versículo que nosotros vemos dice: vino a mí palabra de Jehová. Estamos en el capítulo 18 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora la pregunta es que en la cual nosotros podemos entrar es: ¿cómo puede hablar alguien a otros si no es comunicado primero? Aquí Ezequiel necesitaba entender fehacientemente, cabalmente, lo que Dios le quería expresar, lo que Dios tenía para que él transmita al pueblo en ese momento. Pero primero lo tenían que entender él, primero lo tenía que vivir él, primero lo tenía que asimilar él en su vida. Dice que vino a él palabra de Jehová diciendo. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios, si bien sabemos que Dios habla siempre, mejor dicho, a veces no tenemos una consideración de ese pensamiento, ¿no? Que es real. A veces pareciera haber un misterio con respecto a lo que Dios dice en su palabra, o que es algo místico, ¿no? O que es parte de una cierta interpretación privada que es para pocos y que no todos podemos interpretar. Solemos pensar que Dios habla a personas que tienen la capacidad de entender lo que Dios dice o que tienen ciertas capacidades especiales, ¿no? Y a veces me encierro en pensar, no entiendo lo que Dios dice. Pero no es así. Y ese es un pensamiento que, así como Dios quería comunicarle a Ezequiel para que él pueda comunicar lo que va a decir al pueblo, este es un pensamiento que nosotros podemos asimilar confiadamente. Nosotros tenemos la capacidad dada por el Espíritu para comprender lo que Dios dice. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, es para nosotros también. Nosotros no necesitamos mayor entendimiento que el que la palabra por medio del Espíritu nos da. Esa es la herramienta que Dios nos da para comprender
lo que Él nos quiere decir. Por otro lado, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 26, 27, 28 y 29, dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, a lo fuerte, y lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es un concepto que Pablo les da a los corintios para que ellos no se vieran en una, ¿cómo decir?, posición inferior en el hecho de tener que entender el Evangelio. Ellos podían, porque Dios les había dado esa capacidad. Por lo tanto, hermanos, el receptor de este mensaje, en este caso, es Ezequiel, es lo que vamos a leer, es parte de su profecía. Pero Dios habla hoy por medio de su palabra y nosotros podemos ser instruidos, enseñados, alentados y exhortados por la palabra. E incluso podemos discernir situaciones particulares en la palabra. Todo, absolutamente todo el consejo de Dios se encuentra aquí, en la palabra. Y la palabra es verdad absoluta. Amén. Solo queda entrar y ver qué es lo que tiene esta palabra, qué es lo que nos dice. Es dedicar tiempo y pedir sabiduría, porque todos podemos hacerlo, todos podemos entender lo que ahora le iba a decir a Ezequiel Dios para que él lo transmita al pueblo. Lo que Dios va a decir a Ezequiel en este capítulo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es de importancia eterna. Es por siempre. No solo para el tiempo de Ezequiel, sino para nosotros también, hoy día. Porque sabemos que en Dios no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Lo que Dios dijo en años pasados, Dios hoy lo mantiene. Y así será por siempre. Así que el capítulo 18 de Ezequiel está hablando de manera general de la justicia de Dios y uno de los principios fundamentales de la palabra es presentado aquí. Una de las grandes verdades, y si no es la gran verdad del Evangelio de Cristo, está presentada en el capítulo 18 y en la condición del alma de las personas. La nación iba a ser juzgada, pero eso iba a partir del pecado individual de cada uno de ellos. Uno de los propósitos del libro del profeta Ezequiel es hacer ver al pueblo o a la nación de Israel sus crímenes, que ellos se duelan y que se avergonzaran por sus pecados, por los pecados en los que el pueblo andaba, para que luego de avergonzarse, de verlos y de arrepentirse, ellos puedan tener una esperanza y se maravillen en la gracia que Dios otorga, a pesar de lo que eran ellos y de lo que somos nosotros en cuanto a una naturaleza caída. Y quizás uno de los puntos más importantes que trata este libro es acerca del pecado, de la responsabilidad y la rendición de cuentas individual de cada uno de nosotros ante Dios. Porque el día que estemos delante de la presencia del Señor, a izquierda y a derecha no habrá nadie. Solamente estaremos nosotros frente al Señor. Y la pregunta será, ¿ha sido justificado por la obra redentora de Cristo? Ahí no habrá padres, no habrá madres, no habrá hijos, no habrá familia en la cual podamos apoyar. Nada de lo que pensamos e hicimos en esta tierra. Solamente estará Dios juzgando si hemos creído en el sacrificio de Cristo.
Hay un concepto que entra en los primeros 4 versículos, en donde el Señor dice por medio de Ezequiel, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Este concepto se encarga de repetirlo en varios puntos de todo este capítulo. Así que Ezequiel se propuso personalizar el pecado del pueblo para que para explicar que tanto el arrepentimiento y la salvación no es un asunto familiar, sino que es un asunto personal. Es individualmente con el Señor. Es privadamente con el Señor. Por eso el título de este sermón es precisamente el título que está en la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Ahora uno puede decir, bueno, todos vamos a morir. Sí, pero no se está refiriendo a la vida física, sino que se está refiriendo a la muerte segunda, a la que si pecamos indiscriminadamente, sin tener en cuenta el arrepentimiento genuino en Cristo Jesús y en la obra de la cruz, entonces esa alma morirá eternamente. La idea central de este capítulo es que Dios es justo. Y luego lo va a mostrar más adelante cuando avancemos en el capítulo sobre algunas preguntas que hace al pueblo. Y cada persona es responsable de su conducta ante él. Y también nos muestra que el arrepentimiento conduce a la vida. Dios nos va a mostrar en este capítulo la condición del hombre, pero también nos va a mostrar esa salida en un arrepentimiento real que Él propone. Así que vamos a dividir este capítulo en 4 puntos. El primer punto, vamos a ver cómo Dios afirma la responsabilidad personal. Y uno podría decir, bueno, pero esto no es nada nuevo. Entiendo que mi relación con Dios de manera personal exige una respuesta personal, pero a veces algunos pueden pensar que tiene que ver con otros, o con la culpabilidad de otros, o cómo afectó en mi vida a otras cuestiones y otras realidades. Por eso en los primeros 4 versículos vamos a ver cómo Dios afirma la responsabilidad personal delante de Dios. En el segundo punto vamos a ver el ejemplo de justicia y de pecado que Dios proporciona en este capítulo. En el tercer punto vamos a ver cómo Dios responde a la acusación de justicia de parte del pueblo por si pensaban, y lo vamos a ver en formas de preguntas, que Dios estaba obrando mal para con ellos. Y en cuarto y último lugar veremos el corazón de Dios, arrepentimiento y vida. Pero vamos al primer punto y para eso los invito a poder leer los primeros 4 versículos de este capítulo número 18. Dice así en la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el Señor en estos primeros 4 versículos está afirmando la responsabilidad personal de cada ser humano frente a Él. Dios comienza desarrollando este tema con una pregunta inicial, ¿no? Que parte de un refrán que había entre los hijos de los exiliados que nacieron en Babilonia, ¿no? Que daba a conocer de alguna manera su sufrimiento o el sufrimiento que estaban pasando a causa de la consecuencia del pecado de sus padres y no de su propia maldad.
Vamos a explicar de alguna manera este dicho cuando dice que ellos comieron las uvas agrias o amargas. Lo que está diciendo es que ellos pecaron. Nuestros padres pecaron. No nosotros, nuestros padres. Y cuando dice los dientes de los hijos tienen la dentera, lo que está tratando de decir es que nosotros heredamos la amargura de lo que ellos hicieron. O como ellos vivieron. La dentera en realidad es como una sensación desagradable en los dientes, como una sensación de hormigueo que a veces se puede producir también en las encías. Y generalmente esto se da cuando se come algún alimento o se mastica algún alimento ácido, ¿no? Bueno, ellos tenían ese refrán como una idea clara en sus mentes de por qué ellos estaban viviendo así y por qué ellos vivían cautivos y por qué ellos estaban sufriendo la culpabilidad de los pecados de sus generaciones anteriores. Entonces Dios, en boca de Ezequiel, con este refrán que ellos generalmente decían, recordaban, entendían, porque, hermanos, ustedes saben que los refranes, como los refranes, conocemos un montón de refranes en este país, y generalmente los refranes lo que producen es, ¿cómo decir?, diseñar un concepto en la mente de las personas que parece que es sagrado, ¿no? Sagrado. Es un refrán, un concepto que mantiene una verdad por años en la mente de las personas. Bueno, Dios viene a destruir este refrán que ellos tenían, ¿no? Ellos recordaban este refrán, vivían de acuerdo a esto que creían, ¿no? Pero Dios les iba a dar y nos va a dar a nosotros una lección sobre el pecado individual. La abominación, que es palabra que él coloca dentro de este capítulo, que le da a Dios el pecado y cómo en su majestad él ve el pecado. No como lo vemos nosotros, no como lo veían ellos echándole la culpabilidad a las generaciones anteriores. Pero hermanos, es indispensable para entender el pasaje que nosotros veamos el pecado como Dios lo ve. Y uno puede decir, sí, claro, no, el pecado es pecado. Y para Dios es pecado. Pero solamente decirlo así, casi de la boca para afuera, no nos da un concepto fuerte, preciso y profundo de que cada vez que nosotros entramos en pecado o estamos en pecado, practicamos algún pecado, esto es una abominación delante de Dios. Muchas veces no lo vemos así. Tendemos a minimizar lo que significa. Y las personas de Judá no querían reconocer su culpabilidad, que las hacía dignas del juicio. No querían reconocerla. Y este es el gran problema de todo este pasaje. Y es el problema que nosotros tenemos muchas veces. El problema con este refrán es que el pueblo se veía como una víctima. Como una víctima. Nunca ellos se veían como responsables de sus pecados. En ningún momento. Pecados propios ante Dios. Y Dios viene a confrontar esa mentalidad de una excusa espiritual. Excusa en la cual muchas veces nosotros también entramos. Excusas muy válidas a los ojos de los hombres, pero ante Dios no existen las excusas de ese tipo. Dios viene a dejar claro que Él es el dueño de cada una de las almas. Él es el dueño. Ahora uno va al mundo y le explica esta frase, como dice los primeros versículos. Todas las almas son mías.
Y el mundo se va a reír de esta afirmación. Mi alma es mía, mi vida es mía, yo decido y hago lo que quiero y no me importa lo que Dios dice. Pero aquellos que entienden la palabra del Señor, aquel que tiene el Espíritu de Cristo en su vida para nuestra época, después de la venida de Cristo, debe entender de qué se trata esta afirmación. Nuestra alma es del Señor, es de Él. Él es el dueño de todas las almas. Y aparte nadie muere espiritualmente por el pecado de otro. Cada persona responde por su propia conducta, es lo que va a explicar en todo este pasaje. La verdad clave aquí es que nosotros no heredamos la culpa. Ellos tampoco heredaban la culpa. Lo que heredaban eran las consecuencias quizás. Pero la decisión espiritual en cuanto a la condición del corazón es personal. Es personal. Y ellos no lo veían tan así. Si nosotros tuviéramos que conectar un pensamiento de este tipo a un contexto actual en nuestras propias vidas, muchos podrían excusarse diciendo, bueno, así me criaron, por eso vivo como vivo, ¿no? Es culpa de mi pasado, de las cosas que viví, de cómo me afectó la vida. Otros podrían decir, todos en mi familia eran así. Entonces por eso yo soy así. Esto es como aquel niño, ¿no? Que jugaba a la pelota en su casa y de repente rompe un ventanal y cuando viene el padre a la casa, le dice, hijo, ¿qué pasó con el vidrio? Ah, no, fue mi compañero que vino a jugar al fútbol conmigo en casa, pero ya se fue. Bueno, esta era la realidad de ellos, ¿no? La culpa era de otros. Algo así sucedía con este pueblo. Y esta constante de culpar a otros y vernos nosotros como los que estamos en lo cierto, Dios es lo que va a venir a aclarar en este capítulo, haciendo individual e intransferible el pecado de cada uno. Pero hay algo más. Lo que vemos en estos pasajes iniciales es la majestad de un Dios y su inmutabilidad en sus declaraciones, y que solo Él habla desde un lugar que no comparte con más nadie que su mismo Hijo, que Cristo, y que habla desde un lugar de Dios creador y conocedor de absolutamente todo y de todos. Habla desde un lugar soberano de la creación y desde una postura de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Desde un lugar santo y desde una gloria que nosotros no podemos comprender. Y Él está diciendo, desde ese lugar, atención, atención. Consideren con toda su mente lo que les voy a decir. Dejen de achacar las culpas a otros, o a la vida, o a tantas cosas. Es para ustedes, es para mí, es para nosotros, era para ellos. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo muchas veces. No hay diferencia con el pueblo de Israel. Por eso la palabra que era para ellos también es vigente para hoy. Y gracias a Dios que es así, ¿no? Porque podemos confiar en ella como una verdad absoluta. Por sobre todo pensamiento humano que no hable lo que la Escritura dice. La visión que nosotros necesitamos tener es de un Dios
que no solamente es un Dios creador, sino que es un Dios que está entronizado. Como siempre decimos, una visión de un Dios que está en el centro de la escena y todos nosotros girando alrededor de él. Porque el concepto cae cuando nosotros tomamos el lugar de Dios y Dios gira en torno a nosotros. Dios está entronizado y no es un amuleto del hombre que utiliza o descarta cuando quiere, sino un Dios que está declarando que tu alma y la mía son de él y que todas las almas son suyas, de los que creen y de los que no creen. Las almas pueden pensar lo que quieran y como quieran, pero él dice, mías son sus almas. Y no solo eso, sino que no tiene favoritos el Señor. Y por lo tanto, él dará el pago a cada uno individualmente por su conducta, sea mala o sea buena. Cada uno será responsable por su propio pecado y no hay ninguna variación en esta afirmación. Dios dará el pago a cada uno de acuerdo a sus hechos. El alma que pecare, esa morirá. Toda persona pertenece a Dios. Y como decimos, es responsable individualmente. Romanos 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo o de sí. Cada uno dará cuentas a Dios. Cada uno responderá por su propio pecado o por su obediencia. Todos debemos entender, hermanos, amigos, visitas, que la culpa no se puede transferir. La salvación, el arrepentimiento, la obediencia no se heredan y no son transferibles como cuando compramos un auto y nos dicen usted debe hacer la transferencia del auto para que el auto esté a nombre suyo. Perfecto, voy, pago los honorarios y llevo adelante esa transferencia. O la escritura de un terreno, de una casa. Bueno, el pecado no es así. Es intransferible. La obediencia es intransferible. Israel quería culpar a las generaciones pasadas. Dios dice, basta de excusas, no más excusas. Esta es la responsabilidad personal delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Pero seguimos avanzando y vamos al segundo punto. Lo tenemos entre el versículo 5 y el versículo 18. Y sigue diciendo, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, vamos a leer hasta ese versículo, hasta el 9. Dios aquí, entre el versículo 5 y el versículo 18, va a presentar 3 generaciones. Vamos a decir padre, hijo y el nieto, para que se entienda. Pero entre el versículo 5 y el versículo 9 está hablando de un padre justo, de una persona, de un hombre que practica la justicia, un hombre que no es idólatra y que vive conforme a la ley de Dios. Por medio de algunos ejemplos que da ahí en la lectura que acabamos de hacer, ejemplos de conducta de este hombre, Dios lo considera como justo. Porque seguramente
ha llegado el Espíritu a ese hombre que lo considera justo. Y para nosotros, de este lado de Cristo, es la conversión y el llamamiento eficaz. Por eso puede vivir así, porque es un hijo de Dios. Este es el justo para Dios, quien por fe, solamente por la fe, es justificado por la obra de Cristo, y esa fe lo lleva a actuar dentro de los principios de la Escritura. Esto es lo que está narrando de un hombre justo entre el versículo 5 y el versículo 9. Entonces, Ezequiel, por medio de algunos ejemplos prácticos, muestra lo que agrada a Dios, lo que es compatible con el carácter de Cristo y con sus atributos. Es lo que vemos en el versículo 6, en el 7, en el 8 y en el 9, ¿no? Este es el justo. Este vivirá. ¿Va a morir un día? Claro, físicamente, pero este vivirá eternamente. Porque vive como Dios le manda que viva. Cuando el Señor dice que el justo vivirá, nos da un entendimiento de que estaremos siempre con Él. Ese es el regalo, esa es la remuneración, ese es el glorioso galardón que el Señor nos va a dar. Un galardón a la obediencia dentro del campo espiritual. Nos da vida eterna en Él. Este vivirá, dice el Señor. Pero a partir del versículo 10 hasta el 13 dice lo siguiente: mas si engendrare, este hombre justo, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Contraste, fuerte contraste entre un padre justo, un hijo injusto. El hijo de aquel justo, por más que el padre fuera justo, él es violento, idólatra, este no vivirá. Pero ¿cómo si el padre, este no vivirá? Entonces, a partir del versículo 10 vemos un contraste claro entre una vida justa de un padre y una vida injusta de un hijo. Y esto nos muestra, hermanos, que no hay garantía de heredar la justicia de Cristo. Y que a pesar de ser justos, nuestros hijos pueden desviarse de la verdad, muy a pesar de lo que nosotros le inculcamos, de lo que hagamos y de la educación que nosotros le demos. Solamente la obra de Cristo, muriendo para dar vida, es la que cambia ese corazón injusto. Solamente. Esto no nos libra a nosotros de la responsabilidad de predicarles el Evangelio y de hablarles de Cristo. Y sé que hay muchos hermanos y hermanas que estamos en esa batalla con nuestros hijos. Pero la obra es de Dios. ¿Podría un hijo pecador parado delante del Señor reclamar la rectitud de su padre y vivir? No. Cada uno es responsable por su propio pecado personal. ¿O podrá el padre interceder por su hijo en el juicio final? ¿Podrá interceder por un hijo impío? No. No podrá. Él solo pagará con su alma por su pecado. Los versículos 11, 12 y 13
nos muestran el proceder de un hijo injusto, de aquel que permanentemente sigue en esa postura, ¿no? Inicua, impía, transgrediendo la ley de Dios. Una ley que se revela desde su propio interior para transgredir toda la ley de Dios, para cometer todo tipo de maldad. Pero en el versículo 12 y 13 el Señor incluye lo que hablábamos al principio, la consideración de lo que significa el pecado para Dios, que es la palabra abominación. Yo no sé, cada vez que aparece esta palabra, me pregunto realmente si nosotros entendemos que el Señor abomina con todo lo que eso significa. Pónganle la contundencia que ustedes requieran ponerle a esa palabra y la fortaleza que esa palabra requiere para entender la mente de Dios. Porque el Señor la está incluyendo ahí, la palabra abominación. Y en esta palabra nos da una diferenciación rotunda entre las dos conductas que empezamos a ver, entre la de un padre justo y la injusticia de un hijo. Dios abomina a este hijo, a un hijo que camine así. Uno de los problemas más grandes del mundo cristiano es exactamente este. No considerar abominable mi pecado frente a Dios. Y no solamente el pecado del mundo cristiano, sino el de todo el mundo, porque todas las almas son del Señor. Por eso no corremos a Cristo como debiéramos correr. Por eso muchas veces no nos arrepentimos de como nos debiéramos arrepentir, porque vemos nuestros pecados como moneda corriente, como un vaso de agua que me tomo durante todo el día sin ningún inconveniente, no me afecta en lo más mínimo. No corremos a Cristo a pedir perdón por la ofensa. Por eso minimizamos nuestras faltas. O minimizamos también las faltas en nuestros hijos. Diluimos el significado de la palabra pecado para Dios en nuestras mentes. Y entonces no hay confrontación ni con nosotros mismos ni para con nuestros hijos. Y esto es porque tenemos un corazón engañoso, ¿no? Que me dice como a Eva en todo tiempo. ¿Con qué Dios dijo? Así que Dios dice que es abominación. Bueno, yo no lo creo tan así. Es una falla, es una falta, es un error. No, es pecado. Y es abominable delante del Señor. Si no, veamos cuál fue la consecuencia de Adán y de Eva, ¿no? Trajo la imputación del pecado a toda la humanidad, así que era grave, era abominable. Pero muchas veces nosotros reducimos el nivel de abominación del pecado, como Dios lo ve, en nuestras vidas. Debemos ver la Escritura como Él la plantea. Y así ver nuestra maldad y correr prontamente en arrepentimiento genuino a Él. Porque aquella alma que rehúsa entender y vivir lo que Dios dice, esa alma morirá. Esto no es un chiste. Es tajante. Y al decir morirá, se está refiriendo a una muerte eterna, separado de Dios, en una condenación final por siempre. Pero a partir del versículo 18, sigue hablando y dice, su padre, por cuanto hizo agravio, a partir del versículo 14, pero si el hijo injusto, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá.
Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Entonces aquí vemos, vamos a decir, al nieto del primero, que ve el pecado de su padre y decide no seguir ese camino ni imitarlo. A partir del versículo 14 está describiendo a un padre que es inicuo, pero un hijo justo, que confirma la misma enseñanza del Señor. El hijo justo, de cierto, vivirá. ¿Importa la conducta del padre? No. El Señor dice, este vivirá. Y aquel pagará. Así que hay esperanza y promesa real para todo aquel que busca perdón y convierte su vida a la imagen de Cristo, que copia su carácter y crece en santidad sin importar nada a su alrededor. Como en este caso. No importa qué clase de padres o de familia tenga. Si el Señor movió su corazón al arrepentimiento, no importa nada más. Él vivirá. Y esto nos muestra que también es posible hijos justos de padres inicuos, porque la obra es de Dios. Así que como hay una cosa, algo para un lado, también hay para el otro, porque la obra siempre es de Dios. Y el versículo 18 termina declarando que el padre en esta posición, sin buscar arrepentimiento, morirá eternamente por su maldad. ¿Y su hijo morirá? No, pero su padre sí. Por lo tanto, nosotros podemos ver claramente que Dios separa rotundamente las dos conductas y responsabiliza individualmente la visión frente al pecado. Y la castiga o la bendice según lo que haya hecho cada uno. Por lo tanto, podemos decir que tu pasado familiar, que mi pasado familiar no determina nuestro futuro espiritual. La obediencia siempre es una decisión personal. En tercer lugar, Dios responde a la acusación injusta, y esto lo vamos a ver entre los versículos 19 al 24, y dice así, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque claro, ¿por qué hacen esta pregunta? Porque ellos tenían el refrán en su mente, ¿no? Tenían ese pensamiento que era algo que los dirigía. Entonces, vuelve. Si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea que a partir de acá hay misericordia y hay esperanza, aunque viva impíamente. Si se apartare, ¿no? Versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que sí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo pregunta, ¿no? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Si nosotros entendemos eso, ¿no? Si nosotros, ese es nuestro pensamiento. Y Dios responde, el justo vivirá por su justicia. El justo vivirá por su justicia. El impío morirá por su impiedad.
Pero si el impío se arrepiente, hay lugar para la misericordia. Vivirá. Pero si el justo se aparta, morirá. Es como un juego esto, ¿no? De palabras que van y vienen de acá para allá, pero que tienen una verdad tan grande y que muchas veces a nosotros se nos diluye en la mente y no las vemos claramente. Esto habla de una constancia en la condición del alma de las personas, pero de aquellos que viven impíamente con la misericordia que hay en la cruz y en Cristo Jesús, pueden venir a vivir una vida que vivirá por siempre. El profeta Ezequiel, guiado por Dios, está ratificando la responsabilidad personal. Es como si dijera, por si les queda alguna duda sobre esto, les digo que Dios dice que quien guarde mis estatutos, mis enseñanzas, las de Dios, ¿no? Por supuesto, y decretos, ese vivirá. Y con todo eso, lo que hace Ezequiel, o Dios en boca de Ezequiel, es descartar totalmente la idea que tenían utilizando ese refrán, atribuyéndole las consecuencias del pecado a sus padres, o por lo menos la culpabilidad a sus padres. Dios da orden a este tema y visión clara también. Y un detalle no menor en estos versículos que acabamos de leer, cuando dice, guarda todos mis estatutos y los cumple, podemos llegar a ver una reflexión nosotros, hermanos, importante, que es una enseñanza prácticamente, ¿no? Que es que nosotros conocemos los estatutos de Dios. Nosotros conocemos los decretos de Dios. Nosotros los nombramos generalmente, incluso los predicamos en nuestras vidas. Los tenemos bien memorizados. Pero a la hora de poner en práctica cada uno de ellos, no lo hacemos nuestro pensamiento constante, sino que nuestros pensamientos ocupan el lugar de los mandamientos y los decretos de Dios en nuestras vidas y entonces obramos, transgrediendo la ley de Dios. Nuestros pensamientos son más grandes y fuertes que lo que Dios dice y nos quita del corazón su palabra para ocupar con lo que yo creo mi mente y mi alma. Pero la palabra de Dios es clara. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras Biblias, que nos habla de un Dios justo y de caminos justos. No de nuestra justicia como nosotros la entendemos, sino de su justicia y como Él la ideó. Este es el plan de Dios para la humanidad, no es nuestro plan para Dios. Por eso la palabra nos lleva a considerar que hay esperanza solamente en la obra de Cristo. Una y mil veces es así y no hay más. En su justicia, si se apartara el impío, dice el versículo 21, vivirá. Y esto es parte de entender a conciencia plena la palabra del Señor. Esto es apartarse de lo malo y rechazarlo como Dios lo rechaza. Y no solo esto, sino que habla ahí en el versículo 21 de guardar y hacer, o sea, de recordar y de aplicar su palabra. Recordarla, pero aplicar su palabra. De nada nos sirve solamente recordar. Quien viva así no morirá. Esto es una promesa fiel del Señor. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Dios promete no recordar nunca más los pecados pasados que aquel hombre impío cometió, si busca arrepentimiento. Las transgresiones que hizo no se recordarán más, sino lo que Dios va a recordar
es la justicia de Cristo que reviste ahora esa alma. Ese es el caso de una persona inicua que decide genuinamente ser justa y recibe entonces el borrón y cuenta nueva de todos sus pecados y una restauración espiritual eterna, gracias al perdón divino que vemos en Cristo. Nosotros no merecemos ningún perdón, pero Él nos perdona y se espera, como veníamos estudiando también en el Sermón del Monte, que nosotros perdonemos así como Él nos perdonó. Dios no se complace en la muerte de los injustos. No le hace agrado que sus criaturas mueran eternamente. Su deseo es que los hombres vengan a Él para vivir en su compañía por siempre. No es un Dios hostil que busca la perdición del ser humano, sino es un Dios que quiso venir a esta tierra a salvarnos, a tratar con nuestros pecados, a Él cargarlos sobre su espalda en esa cruz, para que podamos vivir. Un Dios que quiere rescatarnos de su misma ira, que no desea que lleguemos a ese momento de enfrentarnos con Él y tener que decirnos, apartados de mí. Él no quiere eso. Pero pareciera que a veces nosotros sí queremos eso. Porque obviamos en nuestras vidas lo que Él tiene para decirnos. El versículo 24 entra en una situación que corresponde a una persona justa o que se creía justa, pero que vuelve a una vida de pecado. Su aparente actitud anterior no era real y Dios no la recuerda como una válida expresión de su fe. No era real. No hablamos de alguien que comete pecado accidentalmente, sino hablamos de aquel que lo practica luego o mientras que se llama justo y que decide en su corazón tomar otro camino que anula todo lo que decía creer. Como bien dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Después ustedes lo pueden leer. Entonces vemos un principio espiritual en ese versículo 24, que es que Dios no evalúa el pasado espiritual y la condición espiritual pasada de las personas, sino que va a evaluar la condición actual del corazón. Por eso que el que cambie de ser un impío a un hijo de Dios, vivirá. Pero acá el que se cree justo y vive impíamente, morirá. En cuarto último lugar, hermanos, vemos el corazón de Dios en arrepentimiento y vida. Y esto lo vamos a leer del versículo 25 al 32, en donde dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Convertíos, pues, y viviréis. Dios aplica el problema a Israel.
El problema no es Dios. El problema es el pueblo. El problema es hoy para nosotros. No es lo que Dios hace. Él es claro en su postura. El problema lo ocasiona el pueblo. Ellos debían reconocer su maldad. Ellos, es como que si Dios le dice, pero ustedes todavía siguen pensando que mis caminos no son rectos. Sus caminos no son los rectos. Nuestros caminos, hermanos, no son rectos. Los rectos son los del Padre. Los rectos son los del Santo. Los rectos son los del Justo, no los nuestros. Nosotros somos pecadores. Entonces ellos debían reconocer su maldad, lo mismo que nosotros. Y en oportunidades, por alguna razón, nos encontramos enfrentados a Dios, cuestionando la forma de manejarse de Dios, diciéndole, bueno, no es tan así, o no sabes muy bien por qué situaciones estoy pasando. No es como vos decís, Señor. Y a pesar de esto, con tanta misericordia, nos reconviene en pensar, esto no es como ustedes creen, para hacernos ver la realidad. Y nos da, junto con eso, una apreciación de perfección y de colocar a Dios en su lugar santo y al hombre en su lugar de pecador. Porque si nosotros distorsionamos esa condición, entonces nuestra alma y nuestra mente empieza a distorsionarse y a diluir el Evangelio. Dios es el santo y nosotros somos los pecadores. Del hombre es la mancha, Dios es santo. Dios no se equivoca. Y lo deja claro al hacerse estas preguntas, ¿no? No porque Él necesite la respuesta, sino para que su pueblo conozca y considere su bondad. Cuando trata los versículos 26 y 27, si nosotros vamos, se lo voy a leer al capítulo 15 de nuestra confesión, en el párrafo número 3, el capítulo que habla sobre el arrepentimiento para vida y salvación, dice así el párrafo número 3, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, abominación de Él, del pecado y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. La obra es de Dios. Y es constante. Cuando el Señor salva, salva por siempre. Si no, hubo un mal entendimiento de la salvación y es por eso el que se consideraba justo vuelve a vivir impíamente. Pero en realidad, ese tiempo en que se consideró justo no era de Cristo tampoco. Porque el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de sus múltiples maldades y de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con la tristeza que es según Dios, como dice la carta a los Corintios. Abomina el pecado y se aborrece a mí mismo por seguir siendo un pecado. No se trata de una obra aislada del hombre durante un tiempo de su vida, sin un caminar constante marcado por una fe genuina que solo Dios da. Es solo así y no de otra manera. Dios nunca va a tomar en cuenta nada de la supuesta vida justa en que otro tiempo vivió una persona para ser justificado en el día del juicio final. Porque Dios está observando que en el presente realmente Él está lejos de Dios. Pero llegando al final del capítulo vemos un llamado al arrepentimiento, buscando restauración permanente y eterna. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos. O sea,
en nuestro lenguaje, conviértanse y apártense de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echen de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieren morir eternamente? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Es un llamado al arrepentimiento, buscando restauración permanente. Como un padre que ve a su hijo corriendo hacia la calle, no lo corrige por enojo, sino para salvarle la vida, porque sabe que un auto puede pasar y lo puede atropellar. Este es el ruego de Dios, vamos a decir, por nuestras almas. O como esa señal en la ruta, ¿no? Que dice puente destruido, roto, no se puede pasar. La señal no es el problema. El problema es ignorar esa señal. Vuestros caminos no son rectos, dice el Señor. Y si aún se mantiene el hombre en esa necedad de no querer entender la postura de Dios y dónde está parado el hombre frente a un Dios santo, qué final espantoso le queda por vivir. Una actitud de rebeldía en el corazón ante su palabra. No condice con un corazón regenerado. Así que si dice que es de Cristo, pero su vida no tiene testimonio de Cristo, tendrá que rever su salvación. Y si se mantiene abiertamente en no querer saber de Dios sin buscar restauración, su final será el de morir en la condenación. La conclusión, hermanos, a todo este capítulo es que Dios juzgará a cada uno según su propia vida, pero Él también, por su amor, y como Él es al impío, si lo ve arrepentirse para cambiar su ruina en esperanza eterna, le perdonará. Así que volvernos a centrarnos una vez más en la cruz. Volvemos a ir nuevamente a la cruz del Calvario, en donde Cristo cargó una vez y para siempre por cada uno de nuestros pecados y nuestras maldades. Solo por Él dejemos ya todas las transgresiones, como dicen los últimos versículos, con que ofendemos a Dios todos los días. Dejemos ya todo lo que va en contra de Dios y cambiemos lo malo por lo bueno. Un corazón injusto por uno nuevo, uno que esté apartado para Dios. No apartado de Dios, sino que estemos apartados para Dios. El triunfo sobre la muerte es la conversión y recibir un corazón nuevo. Dios nos advierte esto para darnos vida, para darle vida a aquel que todavía está muerto en su delito y en su pecado. Convertíos y viviréis, dice el versículo 32. Así es Dios. Corrige porque ama. Corrige porque ama. Oremos. Señor, una vez más, te damos muchas gracias, Padre. Porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, vemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pecados, nuestra condición ante ti, Padre. Y vemos claramente, Señor, nuestra vida. Cuántas gracias hemos de darte, Señor, porque tú nos instruyes día a día por medio de tu escritura. Pero quiero rogarte, Señor, que no solamente esto quede en un mero entendimiento intelectual, Señor, sino que podamos llevarnos este mensaje a nuestras casas, poder meditar, Señor, una vez más en él. Y si debemos cambiar algo ante ti, ayúdanos a poder hacerlo. Si debemos arrepentirnos, Señor, ante ti, ayúdanos a poder venir a ti arrepentidos. Si debemos buscar salvación porque nos dimos cuenta que nuestra vida, Señor, sigue siendo impía a pesar de decir o tener algunos chispazos escriturales en nuestras vidas, te rogamos que nos lleves, Señor, que nos arrastres a Cristo, que nos lleves, Señor, fuertemente a Él
y que cambies nuestra condición, Señor, para poder vivir eternamente y no morir. Porque como leíamos y sabemos, tú no quieres la muerte del que muere. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.